En Marcos capítulo 13, y dice el verso 1, dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Pero fíjese lo que el Señor le dice a Zorobabel, dice: la gloria postrera de este. ¿Quiénes conocieron este templo? Preguntan. ¿Alguno conoció ese templo? El templo de Salomón, esa majestuosidad, esa grandeza. Y el templo que estaban levantando ahora era un templo más humilde. Era hecho con un esfuerzo tremendo. No había riquezas, no había dinero en ese momento. Pero el Señor les dice: ¿conocieron la gloria de ese templo? Pues la gloria postrera será mayor que la primera, ha dicho el Señor, hablando de ese templo. Y fue glorioso, pero después vinieron nuevamente y lo destruyeron. Y vino Herodes, el rey Herodes, era un rey malvado, y levantó ese templo del que estamos hablando ahora. Y fue un templo muy bonito, muy bien hecho, un templo tremendo. ¿Qué era ese templo para los judíos? Para los judíos era algo maravilloso. El templo era lo que les identificaba como pueblo. Ellos amaban ese templo, pero se había vuelto un templo de muerte. No había vida ahí. Decían que amaban al Señor, pero dice de sus labios, porque su corazón estaba lejos de Él. Y hacían sus ritos y hacían todas esas cosas religiosamente, pero no había vida. Por eso el Señor purifica el templo y les dice, cuando sale del templo: vuestra casa ya no era mi casa. Mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero ya no era su casa. Ahora dice: vuestra casa ha quedado desierta. Y continúa el Señor en el verso 2, dice: Jesús respondiendo les dijo: ¿ves estos grandes edificios? ¿Ven esta belleza? ¿Ve esto tan bonito? Mira ese templo tan grande. Mire todo eso que hay, esa riqueza y toda esa opulencia que hay. ¿Saben qué? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sucedió. Dice más adelante que no pasaría una generación sin que eso aconteciera. Y en el año 70 fue destruido el templo completamente y no lo han podido volver a levantar. No lo han podido levantar. Pero bueno, el Señor se va y se va para el Monte de los Olivos. ¿Saben lo que significa el Monte de los Olivos? El Monte de los Olivos era donde el Señor le gustaba apartarse para estar a solas con su Padre. Y ese lugar hablaba de Él, Getsemaní. ¿Saben lo que significa Getsemaní? Olivas machacadas. Ahí estaba el Señor, ahí estaba siempre, porque tenía que ser machacado hasta sacar el aceite puro. Y Él iba a pasar por toda esa situación bien complicada. Y dice que se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. O sea que se fue como decir: bueno, vámonos para Turi y vamos a mirar, y nos sentamos allá y miramos, mire, allá está el centro de la ciudad, allá se ven las cúpulas. ¡Qué bonito! El Señor estaba al frente, a unos kilómetros de ahí, del templo, y miraba el templo. Lo veía. Y dice: y se sentó en el Monte de los Olivos frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. No sé por qué Marcos, recordamos que Pedro era el que le estaba dictando a Marcos este evangelio. El Pedro quería que su nombre estuviera ahí. Fuimos nosotros los que le preguntamos al Señor. Es el único evangelio donde están estos nombres ahí. O sea, en el de Mateo y en el de Lucas no los nombra. Pero dice: Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte:
dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Dinos cuándo será ese tiempo, cuándo serán estas cosas. Y el Señor los mira. Yo es que siempre me los imagino, siempre pienso, creo que ustedes también cuando leen una historia de esta se imaginan al Señor sentado allí junto a sus discípulos y mirándolos con esa paz que el Señor tenía. Mire, ¿saben qué? El Señor ya sabía que iba a ser crucificado, pero el Señor tenía una paz en sí mismo, un anhelo de todo lo que iba a pasar. Aunque como hombre que Él estaba en medio de todo, por su carne, sufriendo, pero dice que con gozo lo hizo. Y había esas emociones encontradas, imagino, pero estaba en completa paz, en completa paz. ¿Y qué es lo primero que les dice? Jesús respondiéndoles, el verso 5, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe. Él mirándolos con ese amor, con esa pasión, les dice: ¿sabe qué? Pongan atención a todo lo que viene, porque van a querer engañarlos. Satanás está siempre muy cerca de nosotros para engañarnos. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y esto ha pasado. El Señor, todo lo que habla, Él lo conoce todo. Él lo sabe todo. Es más, nosotros estamos aquí y para Él esto ya pasó. ¿Saben que para el Señor esto que estamos viviendo nosotros en este instante ya pasó antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo ya pasó en Él. O sea, nosotros estamos viviendo en un triunfo total, en algo maravilloso de Dios. Estamos guardados. Pero el Señor nos dice: mirad que nadie os engañe, que no los vayan a distraer de la palabra de Dios, que no los distraigan. Nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre, dirán que yo soy el Cristo, vengan a mí. ¿Cuántos han venido diciendo que son el Cristo y han llevado a una multitud a la perdición? Porque ¿quién se puede comparar a Cristo? ¿Quién puede compararse a Él? Pero hay muchos engañadores, mucha gente que están engañando. Dice: mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Hemos oído de guerras y oímos de guerras. Hay una guerra tremenda en este momento que se está librando en Ucrania, que nos está afectando a todos. Afecta a todos. Es por causa de esa guerra que el alza de la gasolina está tan alta, ha subido. Por causa de esa guerra es que ha habido tanta necesidad. A nosotros, que eso está lejísimos, pero está afectando a todo el mundo. Y ha habido guerras y siguen los rumores de guerras. Pero el Señor dice: tranquilos, porque aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. ¿Hay hambre en la tierra? Hay hambre en la tierra. Gracias a Dios nosotros no vivimos esa hambruna, pero hay hambre en la tierra. Si vemos, hay una parte que se divide lo que es la tierra, el globo terráqueo, se divide en ventanas. ¿Sí lo han visto, no? Está la tierra y está como una cuadrícula, y cada uno de eso es una ventana. Hay una parte que la llaman la ventana 10-40. Latitud 10 y longitud 40. 10-40.
Esa ventana abarca todo lo que es África y parte de Asia. Y dicen, es la parte donde más hambre hay, donde más guerras hay, donde más dolor, de donde vienen todas las pestes. ¿Y saben qué? Es la parte que más niegan al Señor Jesús. Tremendo, ¿verdad? Qué difícil es eso. Pero ahí hay hambre y la gente se muere de hambre. En toda esa parte de África y esa parte de Asia. Así que estamos viviendo todos esos tiempos. Pero el Señor dice, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Esto es solamente un principio de dolor. Nosotros somos privilegiados. ¿Por qué? Porque hemos conocido al Señor. El Señor se nos presentó y nosotros estamos con Él en nuestro corazón. Así que no tenemos esos temores, no tenemos ese miedo, aunque mucha gente cristiana está pasando por esas persecuciones. Y vendrán persecuciones sobre la iglesia. La iglesia ha venido teniendo persecución día tras día. Y nosotros incluso decimos, bueno, aquí estamos tranquilos, ¿verdad? Tenemos libertad de cultos, podemos reunirnos, podemos cantar, aunque tenemos unas pequeñas persecuciones. Aquí los vecinos nos quieren echar, los vecinos no nos quieren. ¿Sí o no? Tenemos eso. Esas son persecuciones, pequeñas persecuciones, pero tenemos persecuciones. Y vamos a tener muchas persecuciones. Así que por esto no se preocupen, porque el Señor lo sabe. Y nos tiene a nosotros guardados y nos tiene bendecidos y aún nos va a bendecir. Él nos rodea. Él pagó por nosotros. Y aunque vamos a pasar por momentos difíciles, el Señor siempre estará con nosotros para llevarnos de victoria en victoria. Por eso no tenemos nosotros temor. Pero el Señor quería que esto lo supieran sus hijos. Y dice, mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Muchos países en los cuales no quieren reconocer al Señor. Ser cristiano es algo bien peligroso. Bien peligroso. Y por eso decimos, gracias Señor que nos tienes aquí. Gracias, estamos en Ecuador. Miren, un cristiano por allá en esos países musulmanes. Eso sí es difícil. Porque la misma familia lo pueden denunciar. Y viene la policía y los echa a la cárcel. Y los torturan. En China. ¿Saben ustedes que la mayoría de nuestras Biblias, las Biblias que tenemos así físicas, son hechas en China? Pero allá está prohibida la Biblia. Ellos hacen las Biblias. Papel barato, todo esto barato, todo barato para mandarlo a Occidente. Pero allá está prohibido. Allá no puedes entrar una Biblia. Tenía un amigo que fue a China y pues él llegaba allá, es un comerciante, y llegaba para hacer sus compras y llegaba a casa de otro amigo y le dice, ¿necesitas algo de aquí? Y le dice, tráeme una Biblia. Él no sabía cómo era la cosa. Llegó al aeropuerto con su Biblia de regalo para él. Lo tuvieron detenido, le quitaron la Biblia y lo detuvieron. ¿Por qué llevaba Biblias a China? Ellos no quieren a los cristianos, aunque se lucran con los cristianos, pero no los quieren.
El mundo no nos quiere. El mundo no nos quiere. El mundo nos aborrece. El Señor dijo: si a mí me aborrecieron, a ustedes aún los van a aborrecer más. Pero tranquilos, eso es principio de dolores. ¿Sabe de qué dolores está hablando acá? El principio de los dolores de parto. Las mujeres que son mamás conocen, saben cuál es el dolor de parto. Nosotros los hombres, gracias a Dios, no. El Señor lo hizo todo perfecto, ¿verdad? Si nos hubiera puesto a nosotros ese dolor, ya se había acabado la raza humana. Porque no aguantamos una gripita y imagínense los dolores de parto. Son dolores duros, que solamente ellas lo conocen. Pero está hablando de esos dolores. Está hablando de un dolor tremendo de parto. Y dice, y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Eso el Señor nos está enseñando, y les estaba enseñando a ellos lo que iban a pasar, porque les estaba diciendo: mira, ahora que yo vaya a la cruz, ahora que todo esto empiece a haber una revolución, los van a perseguir, los van a tomar, los van a matar, los van a torturar antes de matarlos. Y van a pensar que aún matándolos estamos haciéndole un servicio a Dios. Pero tranquilos, cuando llegue ahí ese momento, no se preocupen. ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir? ¿Cuál será su defensa? Porque el Espíritu Santo les va a hablar. Él es el que va a hablar. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Oye, mira esto. ¿Tú crees que un padre sea capaz de entregar a un hijo a muerte? Saben que nosotros a veces decimos que el Señor me abandonó. ¿Cuántas veces por algo insignificante estamos pensando que el Señor nos ha abandonado? Porque perdí el empleo, el Señor me abandonó. Porque se me encarnó una uña, el Señor. Y le echamos la culpa al Señor de todo y estamos sufriendo. ¿Saben lo que hacían los primeros mártires? En el tiempo, por ejemplo, en Roma, en los tiempos de Nerón, les quitaban a sus hijos pequeñitos de brazos, se los arrebataban de los brazos y les decían: niega a tu Cristo, niega a Cristo y te entregamos tu hijo. Si no lo niegas, lo quemamos vivo. Y ellos, ¿qué decían? Lo siento, no puedo negar a Cristo, no lo puedo negar. Lo prendemos, no lo puedo negar, no puedo negarlo. Y a muchos niños los quemaron vivos. Aún a los cristianos, dice la historia, que los quemaron vivos para alumbrar los jardines del palacio donde vivía Nerón. Y nosotros, Dios mío, se me perdieron $5. ¿Cuántas veces hasta hemos llorado porque se perdieron $5? De verdad. A veces uno piensa que es exageración, pero es así. Debemos darle gracias a Dios por todo lo que pasa, todo. Dios, gracias, eres precioso, eres maravilloso. Les decía yo un día a mis hermanos algo tremendo que siempre me lo han criticado, pero es que yo lo sentía así, no sé, era un amor tan grande por mi mamá, era amor. Me llamaron y me dijeron: hermano, mamá acaba de fallecer
Y mi expresión fue, ay, gloria a Dios. Gracias, Señor. Y todos quedaron asombrados. Oye, pero ¿cómo así? Parece que no amara a su mamá. Al contrario, la amé tanto que le daba gracias al Señor porque ella ya estaba con Él. Me perdí el empleo. Gracias, Dios. Soy libre de esa empresa que no me querían. ¿Sí o no? Pero salen bravos todos. Dios, Señor, gracias, Dios. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mire, somos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Somos aborrecidos, pero hay que perseverar. Pero ahora viene algo tremendo. Dice, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Ay, aquí ya viene lo más complicado. Hasta ahora todo estaba bien, pero ahora está diciendo, mire, ¿sabe qué? El profeta Daniel profetizó algo. Ahí no lo dice. Ahí dice, mire lo que dice acá. Dice, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. No dice nada. En otro evangelio nos habla más. Y dice, puesta en el lugar santo. Pero como esto fue escrito para los romanos, ellos no sabían qué era el lugar santo. ¿Pero qué es el lugar santo? Lo que está hablando aquí es cuando levanten el templo, porque van a volver a levantar el templo, porque destruyeron ese templo que tanto ellos estaban, era algo tan importante para ellos, para los judíos. Dice, ahora cuando levanten otra vez el templo, porque va a levantarse el templo. Y cuando venga el anticristo, que nosotros lo conocemos, a ese anticristo, y se siente ahí en el lugar santo, entre en el lugar santo y se diga que Él es el Cristo, entonces ahí dice, ¿sabe qué? Los que estén en las azoteas, no bajen. Los que estén en el campo, huyan, váyanse, desaparezcan, porque ahí viene la desgracia tremenda. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay para las que estén encintas y las que críen en aquellos días. Va a ser algo tremendo, va a ser algo bien complicado. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Una tribulación tremenda. ¿Qué que les cuente lo que escribió Flavio Josefo, que era un historiador judío, cuando fue la destrucción del templo en el año 70? Fue tremendo. Si ustedes tienen la oportunidad de leer los libros de este hombre, hay un libro que se llama La Guerra de los Judíos. En ese libro habla de lo que pasó. Dice que era tan terrible lo que estaban viviendo dentro del templo, porque vino el emperador Tito y cercó completamente todo el templo. La gente se metió ahí, en esa ciudad, se metieron y cerraron. Y ellos acamparon alrededor para que no entrara comida y se murieran de hambre. Y dice este historiador que se escuchaban los lamentos tan tremendos, los lamentos impresionantes. Lo primero que hicieron la gente que tenía dinero fue comprar estiércol de paloma para poder comer cuando se acabó toda la comida que tenían dentro. No podían entrar ni salir, estaban sitiados. Se acabó la comida y comían el estiércol, el excremento de las palomas. Lo pagaban. Pero pronto se acabó.
Así que tuvieron que comer su propio excremento. ¿Y sabe qué hacían? Compraban los bebés para comérselos. Y dice, se escuchaban los gemidos desde afuera. Los gemidos de la gente. Esa era la gran tribulación. Pero la tribulación que está contando aquí el Señor dice, todavía será mucho más grande. Mucho más grande esa tribulación. Es terrible lo que se espera. Es terrible. Señor, gracias que tú nos llevarás antes, porque no vamos a pasar esto. Pero dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque va a haber mucho cristiano que se va a quedar cuando venga el Señor por su pueblo. Muchos se quedarán. ¿Sabían? Hay muchos que vienen a la iglesia, muchos que predican la palabra, muchos que se dan azotes, muchos que oran y que tienen aún callos en sus rodillas, que se quedarán. Y ahí lo habla en Apocalipsis. Dice que muchos se quedarán. Y ellos serán los mártires de ese tiempo. Les van a cortar la cabeza. Los meterán debajo del altar. Quemarán sus huesos y con eso harán sacrificios. O sea, son cosas bien complicadas. Señor, gracias que tú nos tienes para cuando tú vengas, nosotros iremos contigo. Dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. No le crean. Hay mucha gente que dice, venga, aquí está el Cristo. No le crean. El Cristo está aquí. Está en mi corazón. Está en nosotros. No es un Cristo que viene aquí a decir e incluso a hacer milagros. Porque van a venir muchos. Muchos van a venir. Y van a decir, yo soy el Cristo. Y mira todos los falsos profetas que hay. Y mira todas esas iglesias llenas. Y lo puedo decir porque el Señor dice que tenemos que probar la profecía. Y si la profecía no se cumple, eres un falso profeta. Y como no se ha cumplido la cantidad de profecías que dicen, son falsos profetas. No le crean, no le creamos. Pero tienen iglesias, megas iglesias. Y la gente se vuelve loca con ellos. Hoy en día, mire, el Señor dice, el último profeta que hubo, según la Biblia, dice, fue Juan el Bautista. El Señor Jesús lo dijo. El último profeta, Juan el Bautista. Ahora, ¿no hay profetas? Sí hay profetas, desde luego, porque hay un ministerio profético. Pero ya no hay profetas como estos. El profeta es el que habla la palabra de Dios. Tú puedes creer que hay un profeta que diga, venga, traedme su dinero. Traiga su dinero aquí. Porque Dios te dice que dentro de 5 minutos vas a recibir un milagro. ¿Tú lo crees? Aquí lo dice. Está en la Biblia. El Señor dice que la Biblia, que la palabra es la mejor profecía. La palabra. Pero nosotros nos llenamos de emoción y queremos llenarnos los bolsillos. Entonces empezamos a hablar y a decir una cantidad de sandeces solamente para atraer hacia el profeta la admiración y la gloria. Y el Señor nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Gracias a Dios que no es posible.
El escogido de Dios desde antes de la fundación del mundo no se deja engañar, no puede. Dice el Señor, si fuera posible, pero no es posible. Por eso el Señor dice, si fuera posible, pero no es posible que un escogido del Señor, que uno que el Señor ha escogido desde antes de la fundación del mundo, se deje engañar por Satanás. ¿Por qué? Tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo. Nos pueden distraer con palabras muy persuasivas. Nos pueden distraer. Nos pueden quitar la mirada y ponerla en algo que no sea el Señor. Pero enseguida vamos a volver nuevamente a decir, ¡ay, no! Eso no me da paz. Eso no es de Dios. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El Señor es precioso. El Señor dio su vida por nosotros. Mira cómo cantábamos esta canción de gracia sublime. Eso es tremendo. Cuando nosotros cantamos, a mí me gusta repetirlo y repetirlo y repetirlo para que quede en el corazón de cada uno de nosotros. La palabra dice, cantad con inteligencia. Muchas veces cantamos y no nos damos cuenta de lo que cantamos. Pero cuando cantamos, eso alienta nuestro espíritu. ¿Sí? La música alienta nuestro espíritu, nos habla nuestra alma. ¿Cuántas veces nosotros en una canción, por ejemplo, del mundo, una canción normal de amor, la cantamos y ¿qué pasa? ¿Qué sienten las personas? Las personas sienten algo dentro de su corazón, ¿verdad? El otro día veía yo a alguien cantando una canción así romántica y hacía una cara tremenda. Estaba enamorada. Gracias. Eso movía los ojos. Era sorprendente. Y yo me quedé escuchando la letra y dije, oiga, esta mujer ¿cómo puede estar haciendo eso con lo que está diciendo esa canción? La canción decía algo así como que si los vuelvo a encontrar después de muerto, los vuelvo a matar. Algo así era. Dios mío, ¿cómo? El Señor dice, cantemos con inteligencia. Cuando estamos cantando al Señor, ¿qué hacemos? Cantamos con esa alegría, con ese gozo, y entra en nuestro corazón. Gracia sublime es. No hay otra gracia más grande. Es sublime, sublime. Dice que Él cargó mi cruz. Él pagó por mí. Y la otra, la original, ¿cómo dice la original? Sublime gracia que Dios me salvó. Sublime gracia me salvó, que su vida por mí en la cruz dio. ¡Wow! Por mí. ¿Cuánto nos amó? ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto nos ama? No dejemos que nadie nos engañe. No dejemos que nadie nos engañe. El Señor nos ama con amor eterno. Con amor eterno. Pagó en la cruz por cada uno de nosotros. Por ti, por mí. Fue a la cruz. Derramó su sangre para que yo fuera lavado, limpiado, purificado, para que tuviera herencia con Él. Ahí estoy. Ahí estamos. Estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. En Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. El Señor nos motiva a estar avisados, a permanecer alerta y mantener una constante comunión con Él. Puestos nuestros ojos en Cristo, puestos los ojos en Él. Nosotros no vivimos por vista. No caminamos, no vivimos, no andamos por vista. Esta vista es engañosa. Nosotros andamos por fe, poniendo todo nuestro interés en las cosas que no se ven. ¿Saben por qué? Porque esas son eternas. Las cosas que se ven son temporales.
Busquémosle en todo tiempo y confiemos que Él nos tiene guardados en su mano.